Eh, bueno, en esta oportunidad vamos a hablar un poquito del rendimiento, un tema muy importante que es para la industria textil. Inclusive muchos emprendimientos, muchos comercializadores, ¿no? Manejan este término y lo manejan de una manera muy empírica. Eh, Hoy vamos a entender un poco más por qué la importancia y ciertas cosas también que debemos de considerar, ¿no? Que debemos de considerar e ir cambiando ciertas maneras como se visualiza o cómo se viene llevando. Muchas veces manejamos conceptos de una manera empírica sin entender el porqué de cada cosa. Ya iremos explicando, ¿no? Según el avance que vamos a dar. Bueno, en este caso, hablemos del rendimiento de una tela. Y cuando hablamos sobre el rendimiento de una tela, se nos viene a la mente diferentes tipos de tejido, ¿verdad? Que podamos haber visto en el transcurso de nuestra vida. Y eso es así. Y no solamente es importante para los comercializadores, para los emprendedores, inclusive estos parámetros son muy usados también en las tintorerías, ¿no? Porque ellos necesitan saber el metraje por cada cuerda que existe. Obviamente que ellos le dan otro enfoque, pero vamos a ir viendo poco a poco. A ver, el rendimiento de una tela. ¿Es importante conocer? Claro que sí, porque recuerden que esta tela, una vez que se obtiene, lo que le interesa al área de tizado es que esta tela pueda llegar con los parámetros técnicos que ellos necesitan o que han solicitado, ¿no? O también recordemos que antes de ello, si hablamos de una corporación donde está ligado el, el área de desarrollo, entonces siempre va a haber una conexión entre el área de pisado, porque ellos necesitan proyectar, ¿no? Conocer la mayor eficiencia que puedan obtener de una tela. Y obviamente ellos van a, en su software, van a proyectar el largo del paño que van a trabajar y sobre ello comienzan a colocar los moldes, cuántas prendas van a poder ingresar, buscándole el mejor o la mejor eficiencia de la tela. Y en base a ello, ellos van viendo qué ancho les va a ser útil y en base a ello el área de desarrollo, ¿no? Que inicia todo este proceso, ellos van a ir a determinar y van a traer opciones también, ¿no? Este ancho puede ser en tubular, este ancho puede ser en abierto y etcétera. El porqué de la necesidad de poder llegar a este tema del rendimiento. También debemos de entender que cuando nosotros hablamos de telas, eh, va a estar ligado mucho al tejido de punto, al tejido plano. El tejido de punto, por ejemplo, eh, cuando nosotros comercializamos el tejido de punto, se da en base a su peso. Podemos decir, necesito 500 kilos de tela, de un jersey, de un piqué, de un suplex, de un win, de un dry, etcétera. En el tejido plano, la comercialización se da en base al metraje, ¿no? ¿Cuántos metros se necesita? Entonces, todo ello es importante entenderlo, porque de ahí también es que bueno,
está ligado este tema del rendimiento con el área de desarrollo, ¿no? Es por ello la importancia de conocer todo ello y sobre qué estamos desarrollando. Ahora, para nosotros poder conocer, poder entender el tema del rendimiento, hay un dato técnico que debemos de obtener antes de, el comerciante nos debe de dar, el área de desarrollo debe de manejarlo en base a su análisis que ha obtenido quizás de su muestra, que es el tema de gramos metros cuadrados, a los que muchos lo conocen como la densidad de la tela, el gramaje de la tela, el peso de la tela por área, que le llaman, ¿no? Peso por área de la tela. Este tema del gramaje es muy importante porque gracias a ello es que vamos a nosotros poder calcular este tema del rendimiento. Ahora, digo muy importante porque, como decía al inicio, hay muchas cosas que se manejan en el área textil de una manera empírica y esto lo he visto mucho en la comercialización de telas con filamentos. Voy a dar ejemplos, ¿sí? Pueden ustedes quizás aportar también. Está el suplex, está el wing, está el dry. Por ejemplo, yo he escuchado decir, ¿no? Tienes suplex grueso, suplex mediano, suplex delgado. Y los que manejamos, por ejemplo, en el tema de tejido de punto, en el tema de algodón mezclas, como que esto se maneja diferente, ¿no? No sé si ustedes se han percatado, cuando, por ejemplo, tenemos un emporio llamado Gamarra, y cuando nosotros vamos a buscar una tela, un jersey, por ejemplo, decimos, ¿no? Jersey 20 al 1, 24 al 1, jersey 30 al 1. Miren la diferencia, ¿no? Pero cuando vamos a buscar un suplex, que también es un jersey, solamente que la composición es poliéster, filamento, con un spandex. Entonces, ya no se habla de un jersey, se habla de suplex, pero se habla de una manera empírica porque decimos suplex delgado, suplex grueso, suplex mediano. Y este es un tema muy importante que hay que detenernos acá, porque cuando las palabras son muy ambiguas eh, y no tenemos algo que podamos medir, hay muchas cosas que no se van a poder mejorar y hay muchas cosas que van a tener dificultades para poder avanzar. Quiero dar un ejemplo, ¿no? Seguramente a todos nos ha pasado cuando nos dicen, ¿me puedes pasar una taza de café o una taza de infusión? Una taza de agua, lo más práctico, ¿no? ¿Me puedes pasar una taza de agua, por favor, tibia? Ahora la pregunta es, ¿qué cosa es tibio, no? Porque a cuánto nos ha pasado que llegamos a alcanzar la taza de agua tibia y tenemos como respuesta, oye, está frío, oye, está caliente. Entonces, esto, si tú lo aplicas en el área textil, es lo mismo. ¿Qué cosa es tibio para ti? ¿No? Para mí mi percepción de tibio puede ser una cosa, para ti la percepción de tibio puede ser otra cosa, para ti una tela delgada puede ser una cosa, mi percepción en tela delgada puede ser otra cosa, una tela gruesa puede ser otra cosa, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, sería muy diferente, ¿no? Es decir, sabes que quiero un agua tibia, pero en cierta temperatura. Ya es un dato que tanto la persona A como la persona B van a poder entenderse y esto será lo mismo en textil, ¿no?
Porque cuando compramos, por ejemplo, un jersey 30 al 1, estamos comprando, ¿no? Una tela, un jersey en base al título del hilo. Podemos comprar un jersey 20 al 1 y estamos comprando en base al título del hilo, ¿verdad? Aunque esto no garantiza que todos los jersey 30 al 1 puedan tener el mismo gramos metros cuadrados. Ojo, ¿eh? Esto no garantiza de que todos los jersey 20 al 1, 24 al 1 vayan a tener los mismos gramos metros cuadrados, ¿sí? Entonces, pero por lo menos tenemos un dato en base a cuál, ¿no? Estamos comprando o comercializando, ¿no? Y es una data que se puede medir. Pero cuando decimos quiero, por ejemplo, un suple delgado, todavía es un dato muy ambiguo. Entonces, es algo que nosotros debemos de aprender, ¿no? Debemos de aprender a quizás buscarle un dato técnico con el cual debiera ser algo más específico para que esto podamos seguir avanzando técnicamente, ¿verdad? Por ejemplo, logramos metros cuadrados es obtener cuántos gramos pesa un metro cuadrado de la tela. Obviamente que no solemos hacer, ¿no? Por cortar un metro cuadrado de la tela y llevarlo a una balanza. No se hace eso, aunque se podría hacer. De manera práctica, en las industrias se maneja un troquel, ¿no? Un troquel donde vamos a extraer una muestra circunferencial de 100 centímetros cuadrados como área, y esta muestra lo llevamos a una balanza y nos entrega un peso. Entonces, aplicamos una fórmula sencilla, ¿no? Donde el peso que obtenemos a través de la balanza, que está en gramos, sobre el área que tiene esta muestra circunferencial, que es 100 centímetros cuadrados, por 10.000, ¿no? 10 a la cuarta. Al aplicar esta fórmula, nos va a obtener o nos va a entregar los gramos metros cuadrados de la tela. Ahora, este es un dato muy importante con el cual nosotros debemos de comenzar a medir, porque en base a ello tú estás haciendo ya unas proyecciones de cuál va a ser el peso de la tela, ¿no? Ya estamos hablando de datos cuantificables donde nosotros ya podemos ir midiendo. Recuerden que para que yo pueda llegar a esta data de gramos metros cuadrados, no puedo dejar de hablar del área de desarrollo, pues no, porque ellos han tenido que hacer un análisis de una muestra a la cual ellos también necesitan llegar a estos gramos metros cuadrados. Entonces, ¿qué han hecho en la tejeduría? Si hablamos de tejido de punto, ellos han tenido que hacer ajustes como por ejemplo la longitud de malla para poder llegar a estos gramos metros cuadrados. A ver, si podemos decirlo, a través de su análisis, haber llegado al título de hilo correcto para que de esta manera podamos llegar a los gramos metros cuadrados. ¿Sí? Entonces, qué importante es conocer esto, ¿no? Por ejemplo, también me ha pasado, ¿no? Yo tengo algunos clientes en Gamarra que cuando ellos, por ejemplo, comercializan, yo les escucho, cuando comercializan dicen, tengo suplex delgado, pero mi suplex delgado está gruesito, ¿ah? Está gruesito, dice, ¿no? Entonces la competencia tiene suplex delgado, pero es más delgado, dice. Interesante, ¿no? Esa manera como comunican ellos. O como dicen, viene un posible cliente y dice, oye, ¿tienes suples grueso? Sí. ¿Y puedo tocarlo? Sí, sí, ya, pero está muy delgado tu suple, dice, no quiero algo más grueso, dice. Entonces, si se dan cuenta, estos términos no ayudan a seguir avanzando, porque si nosotros supiéramos
la densidad de esta tela, de verdad que sería un gran avance, ¿no? Sería un gran avance para todo ello. Muchos usan el término de rendimiento, pero debemos entender también qué cosa es lo que estamos hablando, ¿sí? Muchos usan el término de rendimiento para comercializar también, pero debemos entender por qué se da esto, ¿no? No es que solamente yo sé que tiene 3.24, que tiene 5.20, que tiene 2.30, etcétera, ¿no? Eh, ¿Cómo será esto, no? ¿Por qué la importancia que ya hemos hablado, no? ¿Por qué al sector de confección o al área de confección, si lo podemos llamar, más que nada el pisado, por qué le interesa el rendimiento, ¿no? ¿Por qué quiere saber cuántos metros por kilo tiene la tela? Porque ellos en base a su software han determinado cuál es el ancho de mayor eficiencia que van a tener. Entonces, en sus visados saben qué longitud tiene, cuántas prendas van a ingresar y en base a la cantidad de prendas que ellos necesitan, hace- hacen una proyección de cuántos metros necesitan, ¿no? O en otras palabras, cuántos kilos también, porque ahí está la data ya. Entonces es importante, pero todo ello, este tema del rendimiento, no es que aparece por arte de magia, sino que todo empieza, ¿no? Todo lo que está detrás los gramos metros cuadrados, está detrás el título del hilo, está detrás la longitud de malla, está detrás en qué galga lo hemos trabajado, una galga 24, una galga 28, etcétera. Entonces, todo ellos debemos de prestarle atención a ello. Por ejemplo, para yo poder determinar el rendimiento de una tela, como yo les decía, necesitaba el dato de la densidad, que son los gramos metros cuadrados. Entonces, para yo determinar en una tela abierta, como me muestra aquí en la fórmula, me dice, ¿no? Para yo determinar el rendimiento, los metros que hay en un kilo de tela, entonces voy a aplicar esta fórmula, ¿no? 1000 sobre la densidad de la tela, los gramos metros cuadrados, no sé, pues un jersey 30 al 1, 150 gramos metros cuadrados, ¿no? ¿Sí? Eh, un tafetán, no sé, pues 120 gramos metros cuadrados, ejemplo, ¿no? Entonces, en base a ello, mis gramos metros cuadrados por el ancho abierto de la tela, ¿no? Recuerden que si mi tela fuera abierta, ¿no? Rendimiento para una tela abierta. Y de esta manera es como nosotros podemos determinar o calcular el rendimiento de una tela. Pero si ustedes se percatan, esto es dependiente de quién, de la densidad de la tela. ¿Dependiente de quién? Del ancho de la tela. ¿Sí? Entonces, qué importante. Ahora, si nosotros pudiéramos retroceder, la densidad de quién es dependiente, del título del hilo, de la longitud de malla que se ha trabajado, etcétera. El ancho de la tela, ¿no? Dependiente en qué galga, en qué diámetro has trabajado, lo has desarrollado, etcétera. Entonces, qué importante es conocer esta data, ¿no? Y el porqué de cada cosa. Ahora, si nosotros queremos determinar el rendimiento en una tela tubular, mi fórmula me dice que ahora es 500, ¿sí? Sobre la densidad de la tela, igual logramos metros cuadrados, por el ancho tubular de una tela, ¿no? Por ejemplo, no sé, a ver, puede ser un interloop 40 al 1, quizás su densidad, vamos a dar datos así, ¿ya? Es 185 gramos metros cuadrados por el ancho tubular 82 centímetros tubular.
pero ese es en centímetros, ¿verdad? Pero en metros sería 0,82. Aplicamos la fórmula y me va a entregar el rendimiento de la tela, ¿sí? Hasta ahí espero que me estén entendiendo. Creo que el tema del mensaje está habilitado, lo pueden enviar ahí para hacer algunas consultas si es que necesitan una mejor aclaración. Bien, ahora, como a manera de ejemplo, ¿no? Si yo quisiera determinar el rendimiento de una tela, como ya veníamos diciendo, yo pongo así, ¿no? Si tengo una tela, dice 21 kilos, bueno, el rollo tiene 21 kilos, es una tela suplex grueso, al que le llaman. El suplex grueso es un suplex de 70 denier, ¿sí? Yo le he tratado de cuantificarlo o medirlo en base al título del spandex que suelen usar. Presenta un ancho, dice abierto, de unos 60 metros y con una densidad de 330 gramos metros cuadrados. ¿Podemos determinar el rendimiento de esta tela? Claro que sí. Entonces, me dice que ya se obtuvo la densidad ya han sacado una muestra, y si es que no lo tienen, tú fácilmente puedes obtenerlo. Me pueden decir, pero ingeniero, no, yo no tengo ese troquel en mi casa, yo tengo mi emprendimiento, yo estoy empezando recién. Bueno, pero puedes prepararte como un cartoncito, un cuadrado de 10 por 10, ¿verdad? 10 por 10, reportar, tendrías una muestra de 100 centímetros cuadrados, que sería lo mismo. Entonces, marcas cortas, lo llevas a una balancita y ya tienes el resultado, ¿no? Aplicas la fórmula, ya tienes los gramos metros cuadrados. En este caso, ya nos está entregando, ya nos está entregando. Ahora, ¿por qué te serviría que tú mismo tú puedas obtener los gramos metros cuadrados? Porque de esta manera, si tienes un emprendimiento, conozco a mucha gente que ha comenzado con el suplex y les ha ido muy bien, porque está de moda el suplex actualmente, ¿no? En el tema de filamentos. Te va a servir, ¿por qué? Porque tú cuando vayas a buscar nuevamente, o si tienes problemas, ya tienes un indicador, tienes una data para poder comparar si te fue muy bien o necesitas quizás que sea más pesado o menos pesado. Entonces ya sabes qué densidad es la que tú necesitas. Entonces aquí en el ejemplo ya nos dice ya la densidad, 330 gramos metros cuadrados. Me está dando el ancho, ¿sí? 160 centímetros, que sería 1,60 m, ¿verdad? En metros. Entonces reemplazo en mi fórmula la densidad por el ancho y me entrega de 1,89 metros por kilo. Ese sería el rendimiento de esta tela que estoy comprando. ¿Ven? Ahora, si yo sé el peso del rollo, yo puedo determinar inclusive cuántos metros tiene, ¿verdad? Porque si yo multiplico este rendimiento por el peso, ¿qué voy a obtener? Voy a obtener el metraje total que tiene este rollo. Y si yo tengo el metraje total, yo pudiera saber inclusive cuántas prendas voy a saber si es que yo tengo mi longitud de tendido. En mi tendido, no sé, pues vamos a suponer que sea 3 metros y según yo ya he estimado cuántas prendas van a ingresar en 3 metros, vamos a suponer pues que van a ingresar 6 prendas, ¿no? 6 prendas con todas las mangas y todo. Entonces, entran 6 prendas. Mi tendido es 3 metros.
y yo ya he calculado la longitud del rollo, yo puedo saber cuántas prendas voy a obtener. Entonces, por esto es importante conocer el rendimiento. Ingeniero, ¿qué pasa si la densidad está muy pesada? Va a cambiar totalmente, porque si no fuera 330, ponte que sea 350, tu rendimiento cambia. Entonces, ¿qué va a significar? Que vas a tener menos metraje por cada kilo. Ya no vas a tener un 89, quizás vas a tener unos 75. Entonces, si tú necesitabas tal metraje para poder cumplir con las cantidades de prendas, ya no vas a poder hacerlo. Entonces, ¿qué vas a necesitar? Vas a tener que comprar más tela. Entonces, qué importante es conocer esta. Ahora, existen tolerancias que nosotros debemos de considerar. Estas tolerancias pueden ser muy variables de acuerdo al nivel de exigencia que se pueda tener. En el tejido plano, quizás es más el dato, si podemos llamarlo así, no hay mucha variación, ¿sí? Hay de todas maneras, pero la variación es menor a comparación de un tejido de punto. Normalmente en el tejido de punto manejan una variación de 3 a 5% en base a su densidad. ¿Por qué? Porque varía mucho el tema del título del hilo cuando hablamos de algodón. Pero cuando hablamos de filamentos, yo me he percatado que la densidad como que se acerca más al 3%. Pero también hay que considerar que cuando nosotros trabajamos con spandex, al momento de termofijar y todo ello, también, ¿no? Tiene una variación, porque el tejido de punto, su estructura es totalmente diferente a un tejido plano. Entonces, estas tolerancias, que pueden estar de 3 a 5%, va a depender mucho del nivel de exigencia y el tejido, el artículo que tú estás trabajando. En este caso, para el ejemplo que hemos dado, yo le voy a poner una tolerancia de 3%. Puede ser 4, puede ser 5%, ¿sí? En la industria, en el tejido de punto, muchos usan el 5%, aunque hay clientes que son más exigentes y no quieren, ¿no? Ellos dicen, ya, pero ese es el extremo, pero trata de llegar a un 3%. Eh, porque hay estructuras, hay tejidos donde quizás el factor de cobertura es mayor y permite que el tejido quizás sea un poco más estable. Por ejemplo, un jersey 20 al 1, ¿no? Es más estable a comparación de un jersey 50 al 1, por ejemplo. Entonces, si yo le doy esta tolerancia de un 3%, entonces lo que yo estoy haciendo es multiplicar al rendimiento que yo he obtenido. Entonces, la tolerancia de 3% más menos 3%, ¿verdad? Entonces, le voy a agregar ese 3% y le voy a restar el 3%, ¿no? Para ver cuál sería la variación que yo pudiera tener, ¿no? Para poder tener ese rango de tolerancia. Hasta ahí me dejo entender, quizás no me estoy dejando entender. Bien, como le decía, ¿no? Yo conociendo el rendimiento y conociendo el peso de la tela, yo puedo conocer la longitud que hay en ese rollo. Conociendo el rendimiento, conociendo el peso de la partida, puedo saber la longitud que hay en esa partida.
Interesante, ¿verdad? ¿Por qué? Porque muchas veces nosotros tenemos una partida de 200 kilos, 500 kilos. Entonces, obviamente que el área de PSP ya determinó el porcentaje de mermas que van a tener, etcétera, ¿no? Entonces, todo ello ya está considerado. Entonces, en base a ello, tú ya estimas, ¿no? El metraje. ¿Por qué? Porque ese metraje que ellos van a tener, ejemplo, en 500 kilos de una partida, saben muy bien qué les va a rendir para tanta cantidad de prendas que ellos necesitan. Ahora, ¿qué sucede si la densidad sale de estos parámetros, ¿no? Para este ejemplo hemos dicho 3%, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría si la tolerancia estuviera en un 5 o 6%? Cambia totalmente. Ya no vas a tener la longitud que tú estimabas, va a reducir y considera las mermas que se van a dar por las puntas, los huecos que hay, etcétera. Prácticamente se reduce todo y quizás ya no vas a llegar. Imagínate, ¿no? Que te falte 10 kilos. ¿Dónde mandas a tener 10 kilos? ¿Verdad? Para mandar a tener 10 kilos y que esos 10 kilos vaya a salir en la misma tonalidad de la producción, complicado, ¿verdad? No, no es que sea imposible, pero ya es totalmente complicado ya poder reproducir ello, aparte el tiempo y todo lo demás que vas a gastar, ¿verdad? Hasta ahí me dejo entender. Hay unas consultas ahí que me están haciendo. Me dicen una franela de 320 gramos con un ancho de 90 centímetros. Su rendimiento sería 1,74 metros por kilo. Bueno, si ya lo has aplicado tal como está en la fórmula, eh, claro, yo te diría que sí, ¿no? A ver, permíteme, ¿ya? Permíteme, vamos a hacer el ejercicio, ¿sí? 500 vamos a dividir entre 320, que este está multiplicando a su vez al ancho de la tela que es 0,90, ¿verdad? Correcto, 1,74 prácticamente, ¿no? Si queremos redondearlo. 1,74 metros por kilo. Sería correcto, Katia, es la que está preguntando, ¿verdad? Bien, esto es lo que yo quería compartirles, ¿no? El tema del rendimiento y su importancia. Ahora, tuvieran consultas por hacer, después les muestro esto. Gracias, Katia. Eh, tuvieran otras consultas. Bien, miren, alguna vez me pasó que me preguntaron, eh, ingeniero, yo tengo mi emprendimiento, pero usted habla de un software, etcétera, que para poder manejar mejor la eficiencia de la tela, actualmente se ve mucho en Gamarra, ¿no? Eh, que hay algunos que todavía usan eh,
sus moldes, moldes de cartón, y que al tender la tela, ellos todavía suelen colocar sus moldes y sobre ello empiezan a marcar para proceder a cortar. Entonces, a lo que yo les hablo, hoy en día hay softwares, hay muchas marcas, no quiero mencionarlas, pero hay muchas marcas donde, inclusive en el mismo Gamarra, ¿no? En el mismo Gamarra ya te hacen tu pisado, ya. Tú puedes llevar tu prenda y te sacan tu molde. Y de acuerdo a las cantidades que tú deseas por cada talla, ellos tratan de hacer un pisado y te dicen cuál va a ser la longitud de tu paño de tendido, cuántas prendas van a ingresar en el ancho que tú necesitas. Entonces, de esta manera, este software te ayuda a grandes velocidades poder colocar, ¿no? Poder colocar tus moldes de una manera más eficiente, ¿no? Que es lo que nosotros buscamos. Y esto es quizás a los que muchos tendrían que acudir, ¿sí? Software que se maneja mucho en el área de desarrollo de producto, ¿no? En UDP, en el área de confección. Es por eso que para las grandes corporaciones, esta área también trabaja de la mano con el área de desarrollo textil. ¿Por qué? Porque el área de desarrollo textil no se puede mandar por sí solo el ancho que yo te voy a entregar. ¿Cómo él sabe cuál es el ancho que a confección le conviene? ¿No? ¿Cómo él sabe cuál es el ancho adecuado que les conviene a ellos para poder buscar la mayor eficiencia en esa tela, el mayor aprovechamiento en esa tela, ¿no? Entonces, es trabajando de la mano, porque si bien es cierto que el área de desarrollo textil lo que va a obtener es una ficha para saber qué título de hilo, en qué máquina lo puedo trabajar, en base al know-how que ellos puedan tener, en qué galga lo voy a trabajar, qué longitud de malla ya está estimando, pero el ancho eh, tiene que coordinarlo con el área de desarrollo de producto, o quizás hay un área netamente etizado, ¿no? Donde tiene que coordinar con ellos para ver cuál va a ser el ancho adecuado que les conviene a ellos. Obviamente respetando la densidad de la tela que necesitan. Entonces tiene que haber una comunicación adecuada. Sumado a ello también el área de desarrollo, lo que tiene que llegar es saber, oye, ¿qué título de hilo, no? Porque si yo le pongo otro título, mi rendimiento cambia. Tengo que determinar el tipo de fibra, tengo que determinar qué cosas, si es 100% una fibra o está mezclado y qué porcentaje es. Tengo que determinar también, en base a la calidad de tela, tengo que ver qué cosa voy a ver, ingeniero. Tengo que ver, oye, ese será un hilo cardado, un peinado, es un open net, ¿qué cosa es? ¿No? A lo que lo conocemos también el spoon, ¿no? Entonces, ¿qué cosa es ese hilo? ¿Qué tipo de hilo es? Entonces, toda esa data es importante, pero una comunicación, ¿no? Una comunicación adecuada para yo poder hacer el desarrollo apropiado y que posteriormente, con esa ficha técnica, se pueda lanzar una producción. Porque al lanzarse la producción, no puede estar buscando adivinar, oye, ¿cómo llego a ese rendimiento que dice, ¿no? Que vamos a llegar. No, ya en la ficha técnica tiene que estar especificado todo ello, porque yo tengo que llegar a este rendimiento, porque en base a este rendimiento
son las cantidades de prendas que vamos a obtener para la exportación. Ejemplo, ¿no? Entonces, es muy importante ello. A ver, Jesús Leiva me dice, ¿puede explicarnos más sobre el hilo de tipo spoon y core spoon? Ya, miren, le llaman el hilo spoon al hilo que está elaborado con fibras de poliéster, pero como fibra cortada. Recuerden que el poliéster es un filamento, ¿ya? Pero este filamento puede ser cortado a lo que llamamos nosotros corte algodonero, con longitudes muy similares al algodón, y este poliéster, 100% poliéster, es procesado en una hiladería y obtenemos un hilo de anillo, un hilo espuma.